¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Es la número 176 de este 13 de noviembre del 2024. Yo soy Aide Serrano y estoy encantada de estar aquí contigo a través de la señal de Maya FM en el 103.5, como te decía, de este 13 de noviembre que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos saludan, nos ven, nos dan retroalimentación, comentarios a través de la señal de CIPSE TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. A mis amigas y amigos de los medios de comunicación, Click Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún, Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Suscríbete a mi canal de YouTube, Aide Serrano, y también a mis redes sociales, Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Igual me puedes encontrar con mi nombre y también, así como suena, en corto y sin tanto rollo. Saludo a quienes nos están escuchando a través de la radio abierta en nuestro estado, en Quintana Roo, en Riviera FM, en Playa del Carmen, los sábados a las 2 de la tarde en el 98.1. También saludo a quienes nos escuchan en Cancún todos los sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal en el 860 de AM y también los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal FM en el 100.9. Y los sábados a las 10 de la mañana en Felipe Carrillo Puerto por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Aquí compartimos contigo temas que te invitarán a la reflexión y sobre todo al pensamiento crítico para poder clarificar sobre temas como el feminismo, el machismo, qué es la perspectiva de género, qué son los roles, los estereotipos, además de temas de actualidad, todo esto con el propósito de contribuir a una comunidad más igualitaria y sobre todo más pacífica y menos violenta en contra de las mujeres, las niñas, los niños y las y los adolescentes. Por eso hoy vamos a hablar en el glosario feminista acerca de qué son los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Pues no existen diferencias entre los derechos humanos de las mujeres y los que pueden disfrutar los hombres, pero se hace mención especial a las niñas y a las mujeres por la comprensión de las desigualdades, la opresión que las impactan de manera diferente y que les impiden el disfrute de sus derechos humanos. Por otro lado, justicia para Melanie. Este es el reclamo de una gran parte de la sociedad para encontrar al agresor de Melanie, que ha tenido un eco que ha traspasado incluso fronteras. Hay pronunciamientos desde la Presidencia de México hasta colectivas feministas, artistas y desde luego su familia para dar con el paradero de Cristian, quien quedó grabado en una cámara de seguridad en Tamaulipas cuando golpeó a Melanie, quien en ese momento era su novia y también es estudiante de medicina, al igual que él en ese estado mexicano. Vamos a hablar un poco más de eso adelante. Y en las efemérides feministas hablaremos del Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación. El 17 de octubre del 2019, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación anunciaron la publicación del decreto por el cual se sustituye la conmemoración del Día Nacional contra la Discriminación y se declara el 19 de octubre Día Nacional por la Igualdad y la Discriminación. Más adelante te comentaré sobre esto. Y en la entrevista estelar conversé con Sara Gálvez e Isidora Morales. Ellas son catedráticas chilenas sobre su proyecto Abordaje de Violencia Sexista que realizaron al alero de la Universidad Abierta de Recoleta en el año 2019 en Chile. Ellas participaron en el Congreso Internacional Feminista en memoria de María Huicab, realizado en Playa del Carmen, organizado por la UCRO, y ahí fue donde las conocí y están ahora aquí para compartir sus experiencias. Esto es Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Comenzamos.
En el glosario feminista, hoy te voy a hablar de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Pues no existen diferencias entre los derechos humanos de las mujeres y los que pueden disfrutar los hombres. Se hace mención especial a las niñas y mujeres por la comprensión de las desigualdades que impactan en el disfrute de los derechos humanos que les corresponden. México reconoce los derechos de las mujeres y las niñas al firmar y adherirse a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 5, fracción octava, reconoce los derechos humanos de las mujeres como inalienables, integrantes e indivisibles de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que también es conocida como Belém do Pará, y demás instrumentos internacionales en la materia. De acuerdo con ONU Mujeres, los derechos humanos de las mujeres y las niñas abarcan todos los aspectos de la vida, es decir, la salud, la educación, bienestar económico, participación política, la vida libre de violencia y mucho más. De esto te voy a hablar un poco más adelante aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Continuamos. Justicia para Melanie, justicia para todas. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana. El reclamo para encontrar al agresor de Melanie ha tenido eco en todo México. Hay pronunciamientos desde la Presidencia de la República de México hasta colectivas feministas, artistas y desde luego su familia para dar con el paradero de Cristian, quien quedó grabado en una cámara de seguridad en Tamaulipas cuando golpeó a Melanie, su novia y estudiante de medicina al igual que él. Es fácil hacer una declaración o publicar un post, un video, un TikTok o comentario. Cuando de violencia machista se trata, cualquiera puede emitir un juicio en contra del agresor porque ya es políticamente correcto. Además, porque hay video que prueba la golpiza brutal. Y algunos medios de comunicación replicarán estas declaraciones para simular que hay una condena hacia la violencia contra las mujeres. Pero unas cuantas palabras no modifican en nada la realidad si no hay detrás un cambio. La violencia machista es estructural, está en todos los ámbitos y las mujeres la padecemos todos los días. Está normalizada y está en aumento. De acuerdo con versiones de la familia de Melanie, Cristian la había agredido en otras ocasiones, pero ¿quién hizo algo antes para detener las agresiones de Cristian? ¿Y quién lo ayudó a evadir a la policía? Las instituciones forman parte de un sistema patriarcal que fomenta, tolera y permite la violencia contra las mujeres y que posibilita la impunidad. Desde la familia, las escuelas, los gobiernos, las religiones, el arte y la cultura. Mención aparte merece la economía, que en este sistema neoliberal se beneficia de la explotación y la opresión de las mujeres. Y la violencia machista es ese instrumento que sostiene las diversas opresiones contra las mujeres. Mientras no se cuestionen estas relaciones de poder donde los opresores son los hombres, la violencia continuará escalando. Mientras escribo este artículo, también desde Matamoros, Tamaulipas, se difunde la terrible noticia de que Erika, madre de 6 hijos, murió arrollada por su pareja, un hombre llamado Florencio, quien cometió el feminicidio delante de sus propios hijos. En las efemérides feministas, hoy hablaremos del Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación. El 17 de octubre del 2019, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación anunciaron la publicación del decreto por el cual se sustituye la conmemoración del Día Nacional contra la Discriminación y se declara el 19 de octubre el Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación.
Esta fecha conmemora la abolición de la esclavitud ordenada por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, buscando impulsar y promover la lucha por eliminar las prácticas y actitudes que afectan el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en todos los ámbitos. En nuestro país, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación para todas las personas está reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal para prevenir, eliminar la discriminación que prohíbe toda distinción, exclusión o restricción basada en la condición social, el sexo, la edad, entre otras, que impidan o anulen el reconocimiento o el ejercicio de estos derechos. Es importantísimo conocer nuestros derechos, pues, para poder ejercerlos. Vamos a ver más información a este respecto. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy muy emocionada de esta entrevista, esta conversación que vamos a tener con dos mujeres maravillosas que tuvimos la oportunidad de escuchar y que tuvimos la oportunidad de conocer en el primer encuentro internacional feminista organizado por la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la UCRO, en Playa del Carmen. Este fue un evento extraordinario que convocó a mujeres que están produciendo conocimiento con enfoque interseccional, con perspectiva de género, y que están haciendo, estoy segura que grandes cambios. Bueno, aquí pude escuchar y conocer a Sara Gálvez León y también a Isidora Morales Molleda. Las saludo con muchísimo cariño y mucho gusto. ¿Cómo están? Hola, Ide, muy bien, muchas gracias. Saludos también para ti. Y saludos nosotras aquí desde Chile, conectadas contigo. También fue un gusto conocerte y bueno, conocer a todas las compañeras que pudieron participar de este congreso que nos dejó con el corazón muy llenito la experiencia de haber participado. Y en verdad que sí, en verdad que fue una experiencia maravillosa conocer a mujeres como ustedes y a muchas otras que participaron. Ustedes vinieron de Chile, allá radican y acá en el Congreso Feminista compartieron un proyecto que se llama Abordaje de Violencia Sexista, que lo realizaron al alero de la Universidad Abierta de Recoleta, de la Municipalidad de Recoleta el año 2019, previo al estallido social de octubre de 2019. Aquí en México tenemos presencia migrante de muchas personas de Chile y tenemos alguna idea también pues, de la historia de este país que pues, se conecta con la historia de Latinoamérica en muchos sentidos. Pero antes les voy a decir quiénes son ellas. Isidora Morales Molleda tiene 39 años, es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, es presidenta de Sindicato Base de Trabajadores de PAICABI, trabaja con niños, niñas y jóvenes y sus familias que han sido gravemente vulneradas en sus derechos y es socia fundadora de su escuela popular, la Escuela Popular Inesa Armand, desde donde realiza el proyecto de Cátedra Libre que nos tiene aquí en esta conversación hoy. Y Sara Gálvez León, de 36 años, ella es licenciada en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Trabajo Social Comunitario de la misma Casa de Estudios. Vive en Valparaíso y trabaja en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Chile. Tiene experiencia en la intervención con niñeces y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos, tanto en el ámbito proteccional como penal. Como activista ha formado parte de colectivas feministas, las que se organizaron al alero del proceso del estallido social en el 2019, entre ellas la Escuela Popular Inés Armand y su proyecto de Cátedra Libre impartido en la Universidad Abierta de la Comuna de Recoleta. Pues sí, a mí me gustaría un poco, no replicar, ¿verdad?, pero que nos compartieran este proyecto y su experiencia en esta universidad. ¿Qué fue lo que hicieron allí? Bueno, nosotros durante el año 2019, Recoleta, con su municipio,
arma esta universidad abierta y convoca a quienes quieran ser parte de ella a hacer cátedras, ¿ya? Y es ahí donde nosotros nos sentimos convocadas, ¿cierto?, a realizar esta cátedra abierta respecto del abordaje de la violencia sexista. En un comienzo era una cátedra abierta a todo quien quisiera ser parte, presencial en Recoleta, ¿ya?, sobre 14 años. Esa era la idea. Y generar monitores y monitoras para la violencia sexista. Y ahí es donde hicimos nosotras clases, podríamos decir, ¿cierto?, respecto de ello, partiendo como en distintos momentos, ¿cierto? Primero identificando lo que son las violencias, luego de ello, claro, como el tema del abordaje, qué hacer cuando identificamos que se está produciendo un tipo de violencia. Cuando hablamos de violencias en plural, es porque no solamente abordamos la expresión más grave, más terrible de la violencia sexista, que en el fondo son los feminicidios o las desapariciones forzadas, sino que también el tema del acoso callejero, el currículum oculto, violencias que a lo mejor son más vedadas, pero que nuestra intención era poder graficarlas, mostrarlas, para que entre todas, y hablo de todas porque tuvimos estudiantes mujeres en el curso, que, como decía mi compañera, nosotros pusimos como límite 14 años, pero llegaron desde 15 hasta 75, era la de edad que teníamos el estudiante mayor. Y eso permitió el diálogo intergeneracional y el reconocimiento de que todas habíamos recibido algún tipo de violencia en nuestra vida. Incluso, bueno, ahí en el Congreso pudimos contarles también a las compañeras que nos tocó contener en una sesión a una compañera que, producto de este trabajo de identificación, se reconoció como víctima de muchas violencias que ella no había problematizado. Y luego, cuando ya planteábamos el abordaje, tratamos de dar las luces institucionales, ¿verdad? Como qué es lo que ofrece el Estado de Chile para poder atender este fenómeno. Y ahí, bueno, quizás en el debate podemos hablar de esas conclusiones que no fueron tan auspiciosas respecto del trabajo que se puede llevar en la prevención de la violencia. Sí, ustedes trabajan entonces en esta etapa, digamos, previa, podríamos llamarle así, de identificación de la violencia. Y coincido con ustedes en ese activismo porque yo también doy clases, doy talleres y conferencias y estoy en la fase de la identificación de la violencia porque parto de la premisa de que muchos de los tipos de violencia los tenemos tan normalizados, las mujeres en especial, que ni siquiera sabemos qué es violencia. Entonces pensamos que pues como siempre ha sido así, pues es normal y solo si nos pegan y nos mandan al hospital, a lo mejor, y dije, ay, como que sí, ¿verdad? Esto fue un poco más violento. O sea, creo que yo parto de esa premisa que en México estamos en ese nivel todavía, porque al menos 8 de cada 10 mujeres, al menos una vez en su vida, han sido víctimas de algún tipo de violencia, según las estadísticas oficiales. Sin embargo, yo creo que 10 de 10. Y muchas por vergüenza no lo decimos o no sabemos porque no los tenemos claramente identificados. ¿Cuál es la premisa que ustedes parten? ¿Ustedes están en una situación similar? ¿Consideran que las mujeres en el área donde ustedes se desarrollan o tal vez en el país, qué piensan acerca de esta identificación? ¿Las mujeres la tienen clara, más o menos? ¿Cómo están por allá? Yo estoy súper de acuerdo contigo. Hay violencias que están ya, por lo menos en nuestro país, que ya están reconocidas, ¿ya? Que son las violencias graves, gravísimas al final, ¿cierto? Cuando terminan en consecuencia de muerte o temas por el estilo. Hay personas que todavía dicen, bueno, algo habrán hecho, ¿cierto? Siempre hay gente. Pero en general, como socialmente hablando, esas están mucho más reconocidas. Pero hay muchos tipos de violencia que vienen previos o durante esos tipos de violencia que hoy no están muy reconocidas en nuestro país. La Sara habló del currículum oculto, por ejemplo, ¿cierto? Cómo a las mujeres dentro de la educación se nos ha visto diferente, ¿cierto? Y se nos categoriza como de segunda generación. Hoy, por ejemplo, las mujeres en ciencias son mucho menores que los hombres en ciencias. Y eso tiene que ver mucho con cómo nos educan a las mujeres y a los hombres socialmente. Y en los colegios también, ¿cierto? Que también es un tipo de violencia. Y es un tipo de violencia que hasta podría llegar a matarte si es que se agudizara, ¿cierto? Yo también soy de la idea que todos hemos vivido violencias más graves, violencias menos graves, pero todos hemos vivido violencias dentro de la familia, violencias en la calle, violencia con tu grupo de pares, ¿cierto?
o violencias institucionales, que eso también es muy, muy fuerte, porque cuando las compañeras van a denunciar, por ejemplo, también se les trata de una manera violenta. Y eso un poco buscábamos también, ¿cierto? Revisar cuáles son las violencias, no solo que vivimos nosotras internamente, sino que también socialmente. Por ahí iba un poco con la cosa. Sí, también muy de acuerdo contigo, Aide. Nosotras cuando vimos la convocatoria al Congreso y por qué decidimos postular la ponencia, tenía que ver también con la sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Sabemos que el tema de la misoginia y de la violencia sexista es tremendo a nivel latinoamericano, con algunas regiones más sensibles que otras. Pero claro, en el caso chileno, como tú bien decías, que tenemos algunas convergencias en nuestra historia, nosotros venimos saliendo de un proceso de revuelta social, del estallido que ocurrió el año 2019, donde el 2018, fue previo al estallido, había sido el feminicidio de Lucía Pérez en Argentina, que convocó a muchas feministas en Latinoamérica a manifestarnos. Y en ese contexto aparece este grupo Las Tesis, que no sé si tú has tenido la posibilidad de conocerla. Sí, Claro. sí. Y las tesis lo que hacen es poner en la palestra una violencia tan radical como es la violación, y nos encontramos con grupos de mujeres en México, en Argentina, en Uruguay, replicando la performance de las tesis, pero también en África, también en los países árabes. Entonces, también nosotros partimos de la base de que hay violencias que están invisibilizadas, hay violencias que son explícitas, pero lo cierto es que hay violencia. Y la explicación a esta violencia es estructural, pero no aparece como la violencia explícita, que en el fondo si yo te amenazo con un cuchillo para robarte tus cosas, todos entendemos que eso está mal y que es violencia. Yeah. Si amenazamos a una mujer con un cuchillo, siempre hay que ver por qué pasó ahí. Entonces, un poco eso era lo que nos movilizaba a generar este espacio, y pensando también en el trabajo comunitario, que creemos que es el tejido social lo que nos va a salvar a las mujeres de esta tan extremo. Así es, me encanta que han compartido varias cosas bien importantes, y para mí la relevancia de que Isidora, así como Sara, estén aquí en el programa. Ellas están en estos momentos en Chile, compartan su experiencia, su trabajo, es porque pienso que también el trabajo de las feministas, de las activistas, tiene que ver con que abramos los ojos y que identifiquemos y tengamos claro que esta es una realidad que no nos afecta solamente a algunas, sino se está afectando a todas las mujeres del mundo, precisamente por lo que acaba de decir, que es un machismo y una misoginia estructural. Está en todo el sistema, y en este orden patriarcal las mujeres estamos en constante amenaza de violencia. Y las tesis, por supuesto, vinieron a poner, aprender o encender una mecha que está en todas nosotras. Fue un trabajo extraordinario de artistas, ¿no? Son creadoras, creativas, y vinieron a resumir esta agresión que es tan común y que nos revictimiza. O sea, pues, ¿por qué saliste a esas horas si no querías que te violaran? Pues, ¿cómo ibas vestida? Y eso en todos los sentidos. O sea, ¿para qué le das alas a tu novio? ¿O para qué le das alas a tu jefe si no querías que te acosara? O sea, eso lo estamos viviendo, y especialmente con los feminicidios en Playa del Carmen, un feminicidio recientemente, la semana pasada, encontraron el cuerpo de una mujer en una bolsa de basura, la dejaron abandonada así en el centro de la ciudad, y una nota periodística, porque también tenemos ese gran faltante, ¿verdad? De esa tarea que tienen las y los periodistas pendientes de tener perspectiva de género. En el cuerpo de la nota hacen referencia a que posiblemente ella tenía alguna actividad ilícita, se dedicaba a algo ilegal, como si eso justificara el feminicidio. O sea, no acabamos de entender. Es por eso tan necesario el trabajo que están haciendo mujeres como ustedes en Chile y muchas otras mujeres en el mundo. Platíquenos acerca de este proyecto que ustedes implementaron allá en Chile, que este abordaje de la violencia sexista, digamos, no nos va a dar tiempo de conocerlo todo, pero a lo mejor partiendo de lo comunitario, que me gusta mucho que hayas dicho que eso nos va a salvar.
¿Por qué nos va a salvar a las mujeres este trabajo comunitario y este otro concepto también bien importante que es el tejido social? Háblanos de esto, por favor. Sí, bueno, como les explicaba Isidora, el proyecto de la Universidad Abierta de Recoleta es un proyecto que surge en la Municipalidad de Recoleta, que estaba dirigida en ese momento por su alcalde Daniel Jadwe, y que la iniciativa consiste en poder generar una universidad con sello académico, donde convergen académicos de la Universidad de Chile, que es una universidad pública de mucho prestigio acá, apoyando este proceso comunitario, que es democratizar el conocimiento. Para quienes quizás estén viendo esta entrevista y no lo sepan, en Chile el arancel de la educación superior es tremendo. Son, no sé en dólares cuántos serán. Nos cuesta mucho transformar en plata. Es mucha plata lo que se paga por estudiar, tanto en la universidad pública como privada. Y bueno, entonces este alcalde hace este proyecto y es ahí donde nosotros vemos una posibilidad, que además fue muy bonito en nuestra biografía, porque además de las afinidades políticas que uno puede tener, era el primer año de implementación de esta universidad abierta, donde, como te comentábamos, teníamos estudiantes desde los 14 hasta los 75 años, y muy diversas. Tuvimos educadoras de párvulo, tuvimos fotógrafas, tuvimos estudiantes de enfermería, tuvimos una chica que estaba terminando su educación media y no sabía bien que la preparatoria de acá, la secundaria. La secundaria. Y no sabía muy bien. Entonces, para resumir, planificamos estas sesiones, las dividimos en este proceso que te decíamos, pero siempre con la mirada de que ellas pudieran llevarse algo a su casa, llevarse algo a su territorio. Recoleta es un territorio muy distinto donde vivimos con Isidora. Ambas vivimos en otra región, en la región de Valparaíso. Recoleta queda en la región metropolitana, en Santiago. Entonces también fue un encuentro territorial diverso. Nosotros explicábamos la violencia que vivimos en Valparaíso, que vive Isidora en Quilpué, que es donde vive ella, y las compañeras que llegaron a estas sesiones que organizamos venían de distintas comunas de Santiago también, y con realidades socioeconómicas muy distintas. Y ahí convergió en común el tema de la violencia. Cuando yo digo que es el tejido social y lo comunitario lo que nos va a salvar, es justamente por esta experiencia, una de las experiencias también que nos tocó al alero de este curso, que una compañera, una de las más participativas del curso, ella nos comentó como a la mitad de ya las sesiones planificadas, que ella había sido protagonista de una historia muy terrible, que era una vecina que vivía mucha violencia de pareja en su domicilio. Y ella, un poco atendiendo, la estudiante un poco atendiendo los llamados institucionales, generó toda la movilización institucional. Había llamado a la PDI, la Policía de Investigación acá, había llamado a Carabineros, había tratado de movilizar la red para informar que esta mujer estaba siendo víctima. Eso no generó ningún fruto, porque acá en Chile, por legislación, por ejemplo, si yo soy testigo que a Isidora la están violentando y yo la denuncio esa situación, Isidora tiene que ratificar la denuncia. Si Isidora no la ratifica o la retira, el proceso legal no sigue. Entonces eso es muy complejo porque sabemos cómo funciona el círculo de la violencia y la luna de miel, etcétera. Bueno, y en eso, esa historia termina en un feminicidio. Y la estudiante, que era una mujer adulta, nos comparte el dolor y la frustración no solo de la pérdida de su vecina, que era su amiga con quien compartía todos los días, sino que de haber sido testigo por meses de lo que estaba pasando, haber intentado evitar a través de los canales institucionales y no haberlo logrado. Y ahí, bueno, todas que también el trabajo, nosotros hablamos de la horizontalidad del conocimiento sin perdernos de vista que es necesario tener respaldo académico por todo el estudio de la teoría, que eso es lo que avala más la experiencia anecdótica. Fue muy fuerte y tuvimos que hacer como contención en círculos de mujeres, porque, claro, todas reconocidas como víctimas de algún nivel de violencia, pero aquí la compañera graficaba todo lo que está mal en la sociedad. Todo falló y no sirvió de nada denunciar y no sirvió de nada movilizarse. Y ahí la reflexión conjunta es como, acá en Chile una consigna de hecho movilización, no me cuida el Estado, me cuidan mis amigas, porque las mujeres estamos, Simón de Beauvoir dice, va a faltar cualquier crisis para que nuestros derechos estén en entredicho, estén cuestionados, y acá la compañera hizo todo para que la institución operara y la institución no operó. Y la otra compañera lamentablemente fue asesinada. Entonces, ese era un poco el espíritu de estas sesiones. Creo que es una instancia que se puede replicar en cualquier parte del mundo. Sí. Nosotros nos apoyamos mucho en contenido que encontramos en redes sociales. Fuimos, como tú bien decías, revisando titulares de prensa, revisando canciones, desde el reggaetón hasta el bolero, pasando por el folclore. Los mensajes que entregaban a las mujeres, que eran terribles, y uno se encuentra a veces cantando eso en la micro.
escuchándolo con los audífonos, claro, cantándolo a todo pulmón, bailándolo. Sin conciencia de la barbaridad que estamos diciendo, hasta estas expresiones más graves. Igual era importante que lo que se dio en este espacio es justamente lo que uno podría buscar, ¿cierto? Que son los espacios de contención, de cuidado, de poder sentir que es un espacio seguro. Y eso es lo que necesitamos al final. Hay un montón de otras cosas que también necesitamos, la seguridad afuera, la calle y todo, pero mientras no exista eso, necesitamos estos espacios seguros donde nos resguardemos y podamos también contar desde nuestras experiencias qué es lo que estamos vivenciando. Espacios sororos. Espacios sororos seguros. Estamos conversando con Isidora Morales Molleda y con Sara Gálvez León. Ellas están ahora en Chile y ellas han realizado este proyecto que se llama Abordaje de Violencia Sexista. Tuvimos el gusto de encontrarnos en el primer Congreso Internacional Feminista en Playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo, y así es como se las traigo aquí al programa Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, pues para que las conozcan, para que también sepamos que hay otras mujeres en otras partes del mundo realizando activismo en favor de los derechos de las mujeres y para que vivamos una vida libre de violencia. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos aquí de vuelta en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Estamos conversando con Isidora Morales Molleda y Sara Gálvez León sobre su trabajo, activismo y los resultados que han tenido y las experiencias, sobre todo con otras mujeres, en esta identificación de la violencia sexista. Y esto me parece fundamental, el generar espacios que no necesariamente sean espacios generados por el Estado, por los gobiernos, por las autoridades, donde las mujeres podamos conversar, comunicarnos, tener contención, pero también identificar que no estamos solas en esa situación y que ha sido una constante, una experiencia repetida en nuestras vidas, pero en las vidas de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, porque creo que también en esa medida lo vamos desnormalizando. ¿Qué opinan ustedes acerca de estos trabajos, estos grupos, estas comunidades, además de esta experiencia que nos acaban de contar? ¿Cómo se pueden replicar para que quienes les están escuchando puedan decir, pues yo podría ir generando estos espacios con estas intenciones, con estos objetivos? Sí, bueno, con Isidora lo conversábamos un poquito a propósito de tu invitación, que te la volvemos a brindar los agradecimientos, Aide. Las dificultades que tiene el día de hoy, que presenta el día de hoy el modelo neoliberal, que bueno, nosotros en Chile somos el laboratorio de ese modelo de organización social y económica, pero que está en auge en el resto de Latinoamérica en estos momentos. El modelo neoliberal no solo coopta muchas libertades en función del capitalismo, sino que también quita la posibilidad de organizarse. Hablábamos la sobrecarga de tiempo. Nosotras, la colectiva Inés Armand, la creamos con las compañeras que teníamos cerca, con amigas, con compañeras de trabajo, con colegas que nos caían bien, que teníamos afinidad en otros espacios, y fuimos conversando sobre, oye, a la tanto le pasó esto, a Juanita le pasó esto, vamos haciendo redes, y después, ¿por qué no nos empezamos a juntar? Y primero partimos como cada 15 días, estábamos en contexto de pandemia, nos fuimos conectando virtualmente, un poco para hacernos también apañe, un poco de contención en el contexto que estábamos de encierro acá. Bueno, y en todo el mundo, y tratamos de partir como por autoeducarnos. ¿Te acuerdas que tocábamos temas, cada una preparaba algo porque para poder visibilizar la violencia necesitábamos, esto ya en el colectivo, no en el proyecto de la cátedra, necesitábamos sensibilizarnos entre todas. Entonces había una compañera, por ejemplo, que estaba muy educada ella desde la autoformación en los feminismos negros, en la afrodescendencia. Entonces ahí hablando de la interseccionalidad, hacíamos el tiro link con el tema de una postura antirracista, compañeras que estaban más ligadas a perspectivas más marxistas o más materialistas. Bueno, vamos entonces viendo qué pasó con la revolución soviética, por ejemplo. De ahí el nombre de Inés Armand, que fue una precursora feminista que está invisibilizada en la historia de ese proceso revolucionario. Entonces sí, fuimos un poco lo que comentábamos en el Congreso sobre María Wicca, así como ir recuperando nuestra propia historia.
Y lamentablemente, pese a que lo hicimos online un tiempo, luego del estallido social, donde también tuvimos otras iniciativas bien bonitas, cabildos de niños, ¿te acuerdas que hubo hartas actividades que pudimos participar? Luego el tiempo nos comió la iniciativa y no pudimos seguir. No pudimos seguir las labores de crianza de algunas de las compañeras, la carga laboral, todas trabajamos en temas muy delicados con víctimas de violencia, la gran mayoría. Entonces, es posible crear estos espacios, pero siempre hay que tener en consideración partir por algo muy chico, no generar proyectos tan ambiciosos. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos cargando, y que es un poco lo que hablábamos con Isidora, cargamos no solo con la violencia que podemos estar viviendo ahora o con la reparación del daño que pudimos tener de violencia anteriores que nos dimos cuenta, sino que también estamos siendo testigos constantemente de lo que tú nos comentabas, femicidio en Playa del Carmen. Acá en Chile hemos sido súper golpeadas esta semana con nuestro subsecretario del Interior, que estaba como vicepresidente en ese momento y acusado de violación. Es un futbolista, el Mago Valdivia, que ustedes también pueden que lo ubiquen porque es muy conocido en Latinoamérica, también ahora tiene 2 denuncias de violación y está en la cárcel, y eso fue todo en una semana. Entonces eso también te afecta emocionalmente, también te pone en una posición de desesperanza, de decir, bueno, si estas esferas, sí que uno sabe cómo funciona la red de poder, pero si estas esferas están actuando de esta manera, con esta responsabilidad y esta exposición, ¿qué nos queda para lo que está pasando en la puerta de la vecina? No podemos aspirar a grandes cambios si somos poquitas las que tenemos la posibilidad de organizar. La invitación es, júntense a poquitas. Ahí, por ejemplo, nosotros conocimos a Jimena, la Jime que estudia ahí en la Universidad de Quintana Roo, que le mandamos harto cariño, y fue muy lindo como en el mismo congreso hizo vínculo con otra compañera a propósito de la necesidad de organizarse, y quedaron conectadas ahí, que no se conocían de antes, y de esa uno a uno se pueden construir grandes cosas. Lo importante es, creo yo, tratar de primero desmitificar lo que es la violencia, aquella mujer que se posiciona en el lado de que a mí nunca me ha pasado, a mí nunca me ha ocurrido, tratarla con compasión, con empatía, con cariño, porque esa compañera no se ha dado cuenta todavía, y tratar de sumarla. Eso es como lo que a mí se me ocurre frente a esta necesidad urgente de poder hacer algo. Y generar espacios de cuidado como colectivo entre las amigas. Todas tenemos 1, 2, 3 amigas, ¿cierto? Y quien no las tiene, porque también parte de las violencias han significado que hay mujeres que no tienen amigas, ¿cierto? Porque además está todo este rollo de las mujeres somos víboras, de nos ponen en competencia, ¿cierto? Bueno, hay vecinas, hay gente que puede ser también tu contención. Generar redes. Acá nadie sobrevive solo, no somos islas, necesitamos generar redes. Y es importante porque cuando las mujeres somos víctimas de alguna violencia, inmediatamente pensamos que estamos solas. Y que cómo vamos a hacer eso, y soy una tonta, cómo me van a decir, me van a juzgar, entonces preferimos callar, y eso, no estamos solas, pero eso nos va aislando. Pero también eso es cierto. Y coincido plenamente con ustedes que el sistema neoliberal, con toda esta sobrecarga y esta explotación y también esta exigencia de hacer más, además de que las mujeres cargamos con las tareas de maternar, de cuidados, todas las labores del hogar, segundas, terceras jornadas laborales, no desarrollamos estos vínculos, o a veces nos estamos contentando con un vínculo, aparentemente vínculo, con el teléfono, con el WhatsApp, y ya pensamos que estamos conectadas. Bueno, eso es un algo, pero sí es diferente este encuentro, esta intimidad, esta conversación y estos espacios seguros de los que ustedes hablan. A mí me parece fundamental porque además tenemos justo lo que dices, mujeres juntas ni difuntas, todas son enemigas. Es otra gran mentira del patriarcado, porque las mujeres siempre hemos estado juntas de una u otra manera. Nos hemos reunido en la cocina, donde lavamos la ropa en los ríos, donde las criaturas están enfermas, con las parteras, o sea, siempre hemos estado juntas. Y todo lo que hemos logrado, por ejemplo, el derecho al voto, pues ha sido mujeres juntas. Entonces hay que ir también nombrando todas estas mentiras que nos han dicho, como la del amor romántico también, que tiene que ver mucho con
con la violencia. Me encanta. Entonces, recapitulando, hay que generar estos espacios de comunicación, de convivencia, que no sean tan ambiciosos. Pueden comenzar tan solo con un café, pero sí con un propósito, como que alguien vaya investigando, porque si no, luego nada más nos sentamos a platicar del chisme, que está muy bien, que puede tener un espacio en una dinámica, y luego ya, ahora sí pongámonos serias. Entonces me gusta este ejemplo que da, aportando alguna, si no tu especialidad, pero sí a investigando sobre ese, por ejemplo, ir definiendo los tipos de violencia. ¿Qué otra cosa se les ocurre para quienes nos estén escuchando e ir generando estas redes que nos están compartiendo en lo que ustedes llevan mucho tiempo trabajando? Si alguien estuviera por acá en Felipe Carrillo Puerto, en cualquier otra ciudad, dijera yo quiero empezar a generar más formalmente grupos de mujeres que sean estos espacios seguros de contención, ¿qué otra cosa nos pueden compartir? Bueno, claro, como tú decías, un café, por ejemplo. Acá en Chile existe una instancia que es de larga data, que son los centros de madres. Se llaman centros de madres, es un nombre que podemos cuestionar mucho, pero que eran espacios de reunión de mujeres y que cuando fue la dictadura de Augusto Pinochet, sirvieron como forma de organización política para la resistencia y la búsqueda de detenidos desaparecidos, la búsqueda de quienes estaban encarcelados a través de la vicaría, poder gestionar que fueran liberados. Generaron mucha acción política con un disfraz que aparecía como madres que se juntaban a tejer, porque obviamente las mujeres no íbamos a tener la capacidad de organizarnos y obviamente las mujeres no entendemos de política. Entonces, quizás más que, porque claro, nosotras como teníamos esta inquietud feminista, ya le habíamos puesto el eslogan, quisimos hacerlo desde la autoformación y de empezar a juntarnos a ver autoras y de empezar a conversar de los distintos feminismos que existían, como tratar de ponernos identidad. Pero si es que uno no se siente tan cómodo, que también es válido, quizás no el feminismo, porque también cargamos con harto prejuicio, la feminazi y todo, ahí te recomendamos, no sé si la conoces, pero hay una canción que se llama La Cumbia Feminazi, que la puedes buscar en YouTube, que lo explica todo, muy buena. Entonces van a haber compañeras que no se van a sentir convocadas porque yo quiero que se acabe la violencia hacia la mujer, pero no me interesan las feministas. Perfecto, no nos vamos a poner a discutirte eso. Si ella quiere problematizar algo, lo vamos a problematizar. Y para ello, a lo mejor, no partir con al tiro el eslogan del feminismo, la colectiva feminista, igual hay que nombrarlo en algún momento, pero si vemos que convoca más el juntarse a tejer o juntarse a conversar, como tú decías, el chismecito, a nosotros nos encanta el chisme, juntémonos a compartir un chismecito, tomándonos un té, no sé, una agüita, y preguntémonos cómo estás, cómo estuvo tu semana, cómo estuvo tu día. Tratemos de sacar información porque en algún momento esa compañera que puede estar viviendo algún tipo de violencia lo va a sacar porque se va a sentir segura. Entonces a veces, claro, vamos al revés, buscamos, porque también nos han enseñado así, poner el objetivo inmediatamente en algo y nos estamos perdiendo un montón de otras cosas. Una forma de vincularse, por ejemplo, es el bordado. Acá también existen colectivas de adultas mayores que fueron en su momento víctimas de represión en la dictadura, sobrevivientes de la dictadura de Pinochet, que se organizaron para preservar la memoria, porque sabemos que la memoria siempre está en disputa. Entonces crearon colectivas de bordado y hacen exposiciones como tipo arpilleras con recordando las compañeras que fueron detenidas desaparecidas. Hay una exposición muy bonita que se llama Las Graves Mariposa, que en el fondo lo que ellas hacen es reparar su propia historia, las compañeras, y en paralelo comunicarlo socialmente. Pero para todo el resto están bordando, son señoras juntándose a bordar. Y ya si te organizas un poco más, a lo mejor en los espacios como el sindicato, como un sindicato, como una junta, no sé si tendrán allá, pero nosotros tenemos las juntas de vecinos, que es donde se organizan los vecinos de un sector, ¿cierto? Los espacios escolares. Igual hay espacios como institucionales, no institucionales, ¿cierto? Que se pueden utilizar para este tipo de cosas también. Sí, es fundamental. Y ¿no nos podemos reunir solo para tomar vino? No, ¿verdad? También lo sé. Eso sí, pues una organización que podía haber comenzado de una manera termina convirtiéndose en otra.
pero sí me parece importantísimo recuperar lo que ya ha existido, darle la vuelta, pero sí estar comunicadas y conectadas, porque luego no sabes, mira, fulana sabe de tal cosa, es experta en tal, o trabaja en tal, o conoce a tal. Generar con este foco estos espacios seguros. Estamos conversando con Isidora Morales, así como con Sara Gálvez, dos catedráticas, activistas, feministas, radicadas en Chile, que pudimos conocer acá en el primer Congreso Internacional Feminista María Huicaba en Playa del Carmen, a quienes les agradezco mucho estar aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Nos están dando un poco de su tiempo para conocer su experiencia y su activismo en el abordaje de la violencia sexista. Nos estamos acercando al final de esta conversación. ¿Qué otra cosa quisieran compartir que se nos haya quedado en el tintero? Por mi parte, solo agradecerte, Aide, agradecerte no solo por la invitación, sino que también por este espacio de difusión que tienes sobre las convicciones feministas. Agradecerle a México. Sí, que estamos enamoradas de México, queremos volver muy pronto. Agradecerle a la organización del Congreso, porque estas instancias es tejer redes. O sea, al día de hoy nos tenemos la posibilidad de conocernos, quedas totalmente invitada para Chile, Aide. Hay que organizarse aunque cueste, y organizarse no implica convocar a 1000 personas a una marcha. Si pasa, maravilloso, pero mientras tanto, golpearle la puerta a la compañera que tenemos al lado y preguntarle cómo está, cómo estuvo el día, invitarla a tomar un té, un café o una copita de vino, un mezcalito, ahí lo que estimen, pero conocernos y entender que la competencia entre mujeres le es útil solamente a la violencia. Mientras estemos separadas no vamos a poder romper esto. Sí, yo también quiero agradecerte a ti y al espacio, y agradecer también yo sé que es mucho a lo mejor decir México, porque gracias México, Quintana Roo, pero es que la forma en cómo nos recibieron, de verdad fue maravilloso, no solo en el Congreso, que también muy muy bien, ¿cierto?, sino que también mucha gente en la calle. Conocimos personas maravillosas y amamos México. Y que esto justamente como que a mí me da la idea de que cuesta, pero que se pueden hacer cosas, ¿cierto? Porque hay personas que están muy dispuestas a apoyar al otro. Y solo necesitamos, como dice Sara, el puntapié inicial, ¿cierto? El encontrarnos, el decirnos, oye, ¿cómo estás? Nosotros, por ejemplo, no sé, me prestas tu palapa, que fue la forma en cómo conocimos muchas personas, y muchas personas muy amables. Eso. Así que a organizarse dentro de lo que se pueda, ¿cierto? A intentar no estar sola. Si es que vemos a alguien que está sola, intencionar también el poder acompañar, ¿cierto? Siempre desde el respeto, obvio. Y también valorar todos estos espacios, y entender que no es fácil, ¿cierto? Que no es fácil a veces el hablar de lo que uno está viviendo. Entonces también hay que, a quien está viviendo la violencia ya más de cerca en ese momento, también respetar la dificultad para poder hablar, ¿cierto? Solamente estar ahí acompañando. Claro, no, pues yo más que encantada y agradecida con ustedes de que hayan podido estar aquí. Y este programa, Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, ya vamos por 175 programas, uno cada semana. Y es posible gracias al tiempo generoso siempre de ustedes, de mis invitadas. Solo entrevisto mujeres, porque este es un programa que quiere resaltar, visibilizar el trabajo de las mujeres, que estamos ahí haciendo miles de cosas y que seguimos sin tener igualdad de espacios en los medios de comunicación, especialmente con personas entrevistadoras con perspectiva de género, interseccional, con respeto, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo soy la más afortunada porque conozco a mujeres como ustedes, aprendo muchísimo y pues transmitimos el mensaje, que también es aprovechar, por ejemplo, el Zoom, que estamos haciendo esta entrevista por Zoom, o sea, que pudimos coincidir porque son mujeres muy ocupadas, y que este mensaje puede llegar a muchas más personas. Entonces, yo me imagino cómo estamos potenciando esto y cómo estamos trabajando con un mismo objetivo en muchas partes del mundo.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Dónde pudiéramos entrar en contacto con ustedes si alguien quisiera mandarles un mensaje, seguirlas en sus redes sociales, las querrán compartir? Bueno, en estos momentos, como les comentábamos, la colectiva está en pausa por las dificultades orgánicas, pero si nos quieren ubicar en las redes sociales, quizá el tuyo, que es tu nombre. Claro, el mío es Isidora-Morales. Que claro, que ahí podría ser el mensaje interno. Por mensaje interno no hay ningún problema. Yo igual tengo el del sindicato, que es Sindicato Base Paicaví, que no es mío, es del sindicato, pero igual lo tengo por si acaso es que alguien quiere. Y bueno, siempre muy dispuestas a hablar, a estar presentes. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Isidora Morales y Sara Gálvez León, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Muchas gracias a quienes lo han hecho posible, pero sobre todo gracias a ti por seguirnos hasta aquí. Gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUM, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y de original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.